Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida una vez más a nuestro canal del Bona TV y estamos acá con ustedes en el consultorio del Bona. Hay un tema que me preguntan mucho en las calles, que tiene que ver con este cambio de clima, este cambio de estación. Estamos en el otoño. Bueno, un poco lo que la gente quiere saber es cuál es la repercusión del cambio de clima en la salud de la gente. Y básicamente yo les digo dos cosas. ¿Qué es lo que pasa en invierno? ¿Qué es lo que rápido empezamos a pensar? Primero son el aumento de virus respiratorios, dado por el clima, dado por el frío. Y por otro lado, el aumento de las alergias, cualquier cantidad de gente estornudando en el trabajo, en la casa, en la calle, y que lo primero que nos dicen, y lo que pasa es que estoy un poco alérgico. Entonces vean cómo dos síntomas, los virus, los cuadros respiratorios, los estornudos y las alergias, se empiezan a ver mucho más frecuente en esta época. Por eso yo les voy a tirar unos tips y les voy a explicar el por qué el otoño es el cambio en todos estos síntomas y el cambio en la aparición de alergias y virus respiratorios con cuadros respiratorios. Lo primero que tenemos que entender es qué es lo que pasa entre el verano y el otoño. Lo principalmente que pasa es la disminución de la temperatura. Y cuando baja la temperatura, hay ciertos virus que son más propensos a estar presentes, son más propensos a vivir. O sea, la temperatura baja les permite estar más tiempo vivos estos virus. Por eso digo, lo primero que estamos planteando es, estemos atentos que en esta época va a haber más virus. El segundo punto tiene que ver con que estamos más encerrados por una cuestión climática, las ventanas están más encerradas, entonces por eso hay menos flujo de aire, y al haber menos flujo de aire va a haber más persistencia de virus dentro de una habitación. Por eso en los trabajos va a haber más contagios entre compañeros, por eso dentro de las casas va a haber más contagio entre mamá y papá, los hijos, las hijas, mamá, la abuela, etcétera, etcétera. Entonces por eso tenemos que entender que hay ciertos cambios de conducta que favorecen a la propagación de un virus. El segundo que tenemos que entender es que hay ciertos cambios, lo que es la mucosa de nuestras vías aéreas, que ante un clima más bien húmedo y frío va a favorecer un determinado hábitat donde los virus se sienten más cómodos. Entonces dijimos, va a haber menos flujo de aire, va a haber más virus. Los virus viven más tiempo y encima están en un hábitat que se encuentran más cómodos. Eso va a favorecer la generación y la aparición de cuadros respiratorios. La mayoría de estos cuadros obviamente son leves, tienen que ver con la generación de más mocos, estornudos, tos, y no suelen complicarse. Pero sí hay una población que consideramos de riesgo, donde sí tenemos que hacer mucho más hincapié en ciertas medidas de prevención. Que esto tiene que ver básicamente con la edad, en lo primero, más de 65 años en la población, donde me parece que puede haber más riesgo y por eso tenemos que estar muy atentos. La siguiente población es la población que tiene factores de riesgo médicos, o sea, tienen antecedentes de alguna patología médica que disminuye la inmunidad de la persona y eso favorece que un cuadro respiratorio debería ser leve y en esa persona sea más grave. Y esto tiene que ver con enfermedades cardiovasculares, enfermedades del pulmón, enfermedades del riñón, enfermedades del hígado y la diabetes. Esa es una población donde la gente se encuentra un poco más susceptible a presentar cuadros complicados. Por eso, ante estas situaciones y llegada a la aparición de la vacuna, por ejemplo la gripe, tenemos que hacer hincapié y son poblaciones donde se tiene que dar sí o sí la vacuna. No así en las poblaciones que no son de riesgo. Esto está claramente demostrado que la población que no es de riesgo no se tiene que dar la vacuna. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos plantear ante estas situaciones? Lo primero que decíamos, aumentar de alguna forma el flujo de aire para que haya mayor ventilación y al haber más ventilación hay menos estacionamiento de virus. El siguiente punto es mejorar las condiciones de abrigo cuando uno sale a la calle, porque ni bien sale uno a la calle, esa es la condición de estrés para el organismo. Esa es la condición que se plantea, que baja de alguna forma las defensas ante una situación de frío y ya de por sí entonces estamos atacando distinto al virus. Y lo siguiente, lo que decíamos antes, de un hábitat que favorece a los virus, por lo tanto, aumentar el abrigo, aumentar la capacidad de mantener la temperatura. Esto tiene que ver con buzos, suéteres, si es necesario bufandas y distintas estrategias para que principalmente a nuestros hijos, que son los que por ahí no van a manifestar la sensación de frío, estén abrigados y estén menos propensos a las infecciones.
Ahora bien, ¿qué pasa, digo, con ciertos estados de inmunidad? Esto tiene que ver con la alimentación, y esto es importante para entender que una alimentación saludable, y no vamos a ahondar en punto por punto o comida por comida, una alimentación saludable va a ser lo que va a favorecer una inmunidad adecuada. Por eso digo, es un momento donde tenemos que estar seguros que estamos comiendo bien, tenemos que estar seguros que estamos comiendo en forma saludable, porque eso va a ser una estrategia nutricional para mantener una inmunidad adecuada. Entonces por eso vamos a poder atacar mejor al virus. Y el tercer punto, decíamos que son las vacunas, es una forma de prevención, obviamente artificial, externa, pero que vamos a adquirir solo en ciertas circunstancias, como dijimos antes, que son los pacientes de riesgo, como lo mencionamos. Entonces, como pueden ver, el primer punto tiene que ver con el aumento de las infecciones respiratorias. Ahora, también hay un cambio de clima, no solo con el frío, sino con el cambio hacia un clima de mayor humedad. Por lo tanto, vamos a estar en una circunstancia donde el clima húmedo puede favorecer la aparición de alérgenos, de alergias. Y por otro lado, el mayor viento y el aumento del polen en el aire es otra situación climática que favorece claramente la aparición de alergias. Por lo tanto, entonces vamos a tener mayor incidencia de virus respiratorio, pero también mayor predisposición a alergias. Y encima hay gente que per se individualmente tiene mayor predisposición. Por lo tanto, es importante poder identificar estas personas que son más alérgicas para de alguna forma establecer estrategias que de vuelta. La primera estrategia tiene que ver con la ventilación. La humedad es un claro potencial de lo que tiene que ver con las alergias, entonces las casas tienen que estar bien ventiladas. Segundo, cuando vamos hacia el exterior, el polen va a estar presente y lo mismo. Vamos a tratar de evitar situaciones de grandes exposiciones a lugares del polen si una persona es muy alérgica. ¿Existen medicamentos? Sí, existen medicamentos, no son para todos, son lo que se llaman antihistamínicos, que bajan justamente la inflamación que genera el cuerpo ante un alergeno, pero no está recomendado de tomarlo en forma espontánea, o sea, automedicarse, sino siempre consultar a un médico para ver si es la mejor estrategia. Entonces el siguiente punto que vimos tiene que ver con los alergenos, con las alergias, y es muy frecuente y solo vamos a tratarlo cuando compromete en forma importante la calidad de vida. El tercer punto tiene que ver con la disminución de las horas de luz. Y uno dice, ¿y esto qué implicancia tiene? Porque la verdad que a mí me gusta que sea más de noche. Bueno, hay dos variables que sí están descritas que tienen que ver con la exposición a la luz solar. Una, por un lado, tiene que ver con la vitamina D. La vitamina D es un componente muy importante nutricional, ¿está bien? Y también que se favorece con la exposición al sol, y que tiene que ver con la generación y la formación de los huesos y con la inmunidad de las personas. Por lo tanto, el hecho que disminuya el tiempo de exposición al sol de una persona puede que se comprometa la presencia de vitamina D en el cuerpo. Entonces, siempre saber dónde estamos parados en esta época a nivel de la vitamina D. Un solo control anual nos va a permitir saber si es necesario o no suplementar con algún componente de medicación. Y el siguiente punto, que no es menor, y esto está descrito, que tiene que ver con la exposición solar, tiene que ver con los cambios afectivos, con los cambios de ánimos. Y esto es importante, no vamos a hablar de depresión, porque no vamos a generalizar, pero sí saber que situaciones donde hay menor exposición al sol podría favorecer lo que es cambios de ánimos, cambios afectivos. Por lo tanto, hay gente que tiene cierta predisposición a inestabilidades del ánimo. Sepamos que esta es una época que puede exacerbarse este tipo de cambios ciclotímicos, porque es parte de una normalidad, pero pues se pueden exacerbar y aumentar. Por lo tanto, poder reconocerlos y acompañar a esa persona es fundamental. Entonces, estos fueron los puntos más importantes donde nos vamos a encontrar en esta época del año. Son muchas las consultas que nos están haciendo desde la calle y espero poder haber respondido las principales inquietudes que fueron surgiendo. Si les gustó, los invitamos a que nos visiten en nuestro canal, El Bona TV, que nos visiten, que nos hagan preguntas y que nos den clic en me gusta y se suscriban para poder ver futuros videos que vamos subiendo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.
tal? Le damos la bienvenida una vez más en este canal de YouTube, el Bona TV, a el consultorio del Bona. El consultorio del Bona, que está siendo muy consultado en las calles, la gente se saca dudas, la gente nos hace preguntas. Y hoy nos preguntaron un tema muy frecuente, que es el mal aliento. El mal aliento, que médicamente se llama halitosis. Y esto es consultado y en forma frecuente en el consultorio médico porque es un trastorno a la calidad de vida. Y acá es importante entender, vamos a meternos en el tema, que es una condición que puede ser en forma aislada, en forma esporádica en alguna persona, que tiene que ver con la higiene, con ciertas comidas, como vamos a ver después. Sin embargo, hay una condición que puede hacerse crónica, donde en esa situación empieza a alterar la calidad de vida y empieza a alterar la capacidad social y la capacidad de una persona de sentirse cómoda en determinados ámbitos. Por lo tanto, esto es lo que llevó a la gente a consultarnos sobre este tema y que les vamos a contar en los próximos 5 o 10 minutos. Lo importante es, primero dijimos, el nombre técnico médico es halitosis y lo conocemos como mal aliento. Esto tiene que ver inicialmente por una condición que se puede dar por ciertas características propias de la boca, se puede dar por ciertas características de la alimentación, o bien, y ahí es donde quiero transmitirles algunos tips, algunos puntos, por ciertas características sistémicas o enfermedades de la persona. En el caso de la boca tiene que ver obviamente con una mala higiene. Esto puede dar mal aliento o halitosis en forma esporádica ante una mala higiene, un inadecuado cepillado de los dientes. Tiene que ver con un aumento de cierta flora de bacterias en la boca. Tiene que ver con aumento de la sequedad en la boca. Hay situaciones que el aumentar la sequedad de la boca va a favorecer el mal aliento, y por otro lado tiene que ver con la presencia de caries. Por lo tanto, ya vamos viendo que la prevención va a tener que estar relacionada con un adecuado control de lo que es la cavidad bucal. El siguiente punto dijimos que tiene que ver con los alimentos. Es sabido que ciertas características de algunos alimentos hacen que las personas puedan tener, ante el consumo de esos alimentos, un aliento que puede ser desagradable o puede llegar a entorpecer lo que es una relación social. Por lo tanto, ya vamos viendo que es otra forma de prevenir, va a ser evitar ciertas características de alimentos, y después vamos a ver si no hay alimentos que nos van a ayudar a disminuir esos efectos. Y el tercer punto es saber que si ya se instala en forma crónica la halitosis o el mal aliento, debemos descartar ciertas patologías. Hay patologías como la diabetes, hay patologías como problemas hepáticos o problemas renales que generan un aliento muy característico y por lo tanto debe ser un motivo de consulta. Un mal aliento crónico o halitosis crónica, un motivo de consulta a su médico para poder evaluar y descartar ciertas enfermedades sistémicas. Ahora bien, ¿cuáles son las medidas que una persona podría tomar ante la presencia de mal aliento? Primero, esto es lo que dijimos, identificar, ¿es un proceso esporádico o es un proceso establecido y crónico? Y esto porque lo que nos va a permitir es ahondar por ahí en mayor cepillado, mejor higiene, menor higiene, pero sí saber que es algo esporádico. Ahora, de vuelta, cuando algo se establece en forma crónica, sí planteamos la necesidad de consultar a un médico para posiblemente descartar alguna patología. En forma individual aislada les vamos a dar unos tips para poder desarrollar una mejor higiene. Lo primero es asegurarnos una higiene después de cada comida. Y esto tiene que ver con que si ciertos alimentos pueden favorecer el mal aliento, saber que después de las principales comidas, o por lo menos sí o sí a la mañana y a la noche, y muchas veces en el transcurso del día, generar una buena higiene, un buen cepillado de dientes. El segundo punto es plantear y sugerir una consulta a un odontólogo, es decir, si sabemos que la presencia de caries va a favorecer un mal aliento, aprovechemos para descartar que no haya una carie. El tercer punto dijimos que tiene que ver con la sequedad de la boca, por lo tanto, si estamos ante una presencia de una persona que suele tener mal aliento, que se asegure una buena ingesta de agua. La humectación de la boca va a disminuir el mal aliento y el olor desagradable.
Y el cuarto punto tiene que ver con elección de ciertos alimentos. Esto es, si dijimos que ciertos alimentos pueden favorecer un mal aliento, también existirían ciertos alimentos como la manzana, ciertos té, que pueden de alguna forma, opacar el mal aliento. Y eso es importante porque no solo muchas veces es suficiente el adecuado cepillado y lavado de dientes, sino que ciertos alimentos también pueden favorecer un mejor aliento de la persona. Ahora bien, ¿qué tenemos que plantear ante una situación donde consideramos que puede ser una enfermedad sistémica, que es cuando es una patología crónica? Sí o sí ahí estamos ante una necesidad de una consulta a un médico, porque podríamos estar frente a la presencia de enfermedades renales, como dijimos. Las enfermedades renales más en sus instancias más avanzadas, incluso en los pacientes en diálisis es conocido la presencia de halitosis, o bien ciertas patologías hepáticas, lo mismo, patologías del hígado en sus instancias más avanzadas también pueden favorecer este tipo de aliento. Así que estos son algunos puntos y algunos tips que les puedo transmitir para, ante una situación que dificulta incluso la sociabilización, es importante poder detectarlas y generar un cambio de estilo de vida, un cambio en los hábitos de vida para mejorar justamente esto que nosotros llamamos halitosis. Esperemos que les haya servido. Los invitamos a que nos visiten en nuestro canal de YouTube, El Bona TV, y si tienen alguna duda que nos envíen y se suscriban para poder estar atentos y recibir notificaciones ante nuevos y futuros videos. Muchas gracias y los esperamos en la próxima. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida una vez más en este canal de YouTube, El Bona TV, y este es el consultorio del Bona, donde la gente en la calle nos consulta, nos pregunta, y hay un tema que hoy vamos a desarrollar y tiene que ver con una complicación. No es frecuente, pero es importante poder detectar y descartarla, que es la hipertensión en el embarazo. Y esto es una condición que es importante por las posibles consecuencias que pueden tener en el feto, en el bebé, e incluso poder llegar a lo que es un parto prematuro o bien a la muerte del feto. Por lo tanto, tenemos que saber detectarlo y desde la primera instancia saber si una persona es o no es hipertensa. Y acá es importante diferenciar dos tipos de patología. Una es la persona que es hipertensa, la mujer que es hipertensa y queda embarazada. Y otra es la mujer que queda embarazada y no era hipertensa y empieza una hipertensión después de la semana 20. Ahí está la definición de hipertensión del embarazo o no. ¿Por qué es importante esto? Porque aquella persona que ya es hipertensa, desde el primer día estamos tomando medidas para evitar que esa hipertensión se complique o empeore durante el embarazo. Ahora bien, la hipertensión relacionada al embarazo, como dijimos, va a empezar a partir de la semana 20 del embarazo. Por lo tanto, sabemos que tenemos esas 20 primeras semanas para poder detectar ciertas variables, ciertos factores de riesgo que pueden predisponer a una persona a tener hipertensión durante el embarazo. Y estas son, obviamente, el antecedente familiar de hipertensión en embarazo es una característica que tenemos que preguntar y nosotros como pacientes decirle a la obstetra ya en la primera consulta. La siguiente es el antecedente de hipertensión en un embarazo previo. Por lo tanto, como pueden ver, la evaluación inicial, el interrogatorio es fundamental, la interacción de toda la información que le podamos dar al médico para que pueda detectar posibles predisponentes para la hipertensión. Entonces dijimos, predisposición familiar, antecedente de hipertensión en un embarazo previo, embarazo gemelar o múltiple embarazos, también embarazo de muchos fetos, es una predisposición a que haya hipertensión. El tercer punto tiene que ver con ciertas características personales, como son la obesidad o el sobrepeso. Eso también está descrito que puede favorecer a la hipertensión durante el embarazo. Entonces, como pueden ver, en la primera consulta ya la obstetra va a poder identificar ciertas mujeres que van a estar en riesgo de tener hipertensión en el embarazo. ¿Cómo podemos detectarlo? Bueno, van a ver que en cada consulta la obstetra les va a tomar la presión.
Y una vez detectado la hipertensión, ya empieza una condición médica que es muy importante hacer un seguimiento muy estricto de la presión, más que nada para el último trimestre del embarazo. Ahora bien, ¿qué pasa si detectamos la hipertensión? Lo primero es reforzar. El tratamiento es reforzar medidas de calidad de vida, medidas de lo que se llama higiene dietética, que tienen que ver con alimentación saludable. No está sugerido la dieta hiposódica, o sea, no hay que restringir la sal ni tampoco consumir en exceso. Hay que hacer un consumo aceptable. El siguiente punto tiene que ver con hacer actividad física, obviamente avalado por la obstetra, pero hacer actividad física, tener una actividad regular, eso está demostrado que disminuye la presión. Disminuir de peso si hay cierto grado de sobrepeso o obesidad, obviamente siempre hay un aumento esperado dentro del embarazo del peso, pero aumentos por encima de lo esperado ya es una condición de riesgo, como dijimos previamente. Y el cuarto punto tiene que ver con si llega a ser necesario tratamiento médico. Y no se puede recibir cualquier tratamiento médico por el riesgo hacia el feto, por lo tanto es importante siempre consultar y que el médico sea el que le indique qué tratamiento instaurar para la presión. Esto no sirve decir, bueno, porque tengo un conocido que toma tal medicación para la presión, yo también la voy a tomar. Entonces, una vez instaurado el tratamiento, un seguimiento muy estricto. La forma de prevenir, dicho de otra forma, es establecer las mismas estrategias. Para prevenir que una persona se haga hipertensa, tiene que tener una condición de vida saludable y una alimentación saludable y mantener el peso durante todo el embarazo, el peso esperado. Esas van a ser las estrategias también de prevención. Ahora, ¿qué complicaciones podrían traer? Bueno, la principal complicación y miedo que uno puede tener tiene que ver con la preeclampsia. Preeclampsia es una entidad en la embarazada que se da principalmente en el último trimestre, donde la hipertensión puede favorecer daños en el hígado, daños en el riñón y daños a nivel sistémico. Por lo tanto, es una condición donde, hecho el diagnóstico, uno de los tratamientos es la interrupción del embarazo. ¿Por qué? Porque justamente, como dijimos, la placenta es lo que está favoreciendo la hipertensión y la hipertensión este síndrome. Entonces, la única forma de cortar este cuadro de riesgo para la madre, para la paciente y para el bebé es suspender el embarazo, o sea, adelantar el parto o la cesárea. Y después hay otras posibles complicaciones como sangrados, desprendimiento prematuro de placenta, donde son situaciones catastróficas, donde son situaciones de emergencia que hay que actuar de urgencia y consultar urgente a la guardia. Y el tercer punto que se va viendo durante el embarazo y principalmente durante el tercer trimestre del embarazo tiene que ver con una detención o disminución del crecimiento esperado del bebé. Por lo tanto, los controles siempre hay que hacerlos y hay que detectar esto en forma prematura, justamente para, como yo les decía, el tratamiento son cambios en el estilo de vida, medicamentos en determinadas situaciones, pero situaciones donde compromete la vida de la madre o del bebé, se genera la interrupción del embarazo. Así que bueno, estos son los principales puntos que ve toda madre o familia que está pensando en tener un hijo o va a quedar embarazada, tiene que saber y le tiene que transmitir al médico. Así que bueno, espero que les haya servido estos puntos. Los invitamos a que nos visiten nuestro canal de YouTube, El Bona TV, que se suscriban para poder recibir y estar al tanto de futuros videos y que nos hagan todas las consultas y dudas que tengan. Muchas gracias y los esperamos en la próxima.